Un gran intelectual español, José Antonio de Gabriel, trabaja muy bien la formación del Estado moderno y él, para comprender la formación del Estado moderno, realiza un rastreo histórico y se posiciona dentro de este Estado absolutista que nosotros venimos trabajando y nos proporciona otro elemento, o mejor dicho, otros dos elementos importantes para comprender esa complejidad del mundo medieval. Por un lado, él nos dirá que es importante tener en cuenta el ejército, porque el ejército es la fuerza fundamental del monarca, porque es a través del ejército que el monarca hace valer su voluntad. En ese sentido, nosotros cuando hablamos del ejército tenemos que entender que el ejército en un primer momento era un ejército privado. Recordemos que los señores feudales también tenían su propio ejército, el monarca, y eso generaba evidentemente roces de autoridad, de poder, de legitimidad. Con la burocratización, el ejército pasa del ámbito privado al ámbito público y a depender en extrema voluntad del monarca. Entonces el monarca se posiciona, se apropia del ejército como una fuerza de poder fundamental para gobernar a su reino. El otro elemento que menciona José Antonio de Gabriel son las cortes. Las cortes son organismos estamentales donde todos los estamentos poderosos en la sociedad medieval tienen representación. Comerciantes, señores feudales, el clero, los monarcas, todos tienen un lugar dentro de estos organismos y debate sobre cuáles son las decisiones más óptimas para tomar dentro del reino. Por eso, con las cortes, con el estudio de las cortes, nace una posición historiográfica que se conoce con el nombre de teoría cortesana, que cuestiona el concepto del poder absoluto del monarca. ¿Por qué? Porque van a decir, las cortes también están compartiendo el poder con el monarca. Entonces habría que repensar el concepto de absoluto. Al margen de esa discusión historiográfica, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la corte es fundamental, al igual que el ejército, porque van marcando un sentido de no solo de única dirección por parte del monarca hacia el reino, sino también porque van marcando lazos que permiten la unidad territorial. Por ejemplo, nosotros habíamos hablado que en el reino teníamos los señores feudales, que a través del proceso de burocratización el Estado empieza a tener mayor fuerza, mayor capacidad de control. Con el derecho romano se unifican las normativas en el reino, ya nadie hace lo que quiere, pero también es importante tener en cuenta el valor que se les atribuye a las ciudades medievales. Es decir, las ciudades medievales son importantes y es importante el trato que tienen las ciudades con, en este caso, el monarca. Y se crea una relación basada en el pactismo medieval. Las ciudades se comprometen a otorgarle tributos al monarca a cambio de protección y de seguridad física, de seguridad comercial, de libertad política. Entonces el monarca, en base a todos estos elementos que venimos marcando, la burocratización, el proceso de burocratización de los cargos estatales, la burocratización del ejército, la implementación del derecho romano, el pactismo social con las ciudades, va generando un control importante que lo hace, en este caso, al monarca y a su cúpula de gobierno, los controladores absolutos del reino. Por eso decimos que todo esto, o mejor dicho, el Estado absolutista, empieza a consolidarse a partir del siglo XVI. Cuando nosotros hablamos de este sentido de integridad territorial, que lo trabajaba muy bien José Antonio de Gabriel, como venimos viendo, lo que él nos quiere decir con este concepto es que es importante porque marca un sentido de ruptura, de cambio en relación a esta concepción medieval que se tenía del territorio como el territorio o el feudo como un patrimonio hereditario. En ese sentido, el proceso de burocratización que se lleva a cabo a través del Estado empieza a delinear esta noción de integridad territorial que va a ser fundamental posteriormente para comprender la organización de los estados nacionales, es decir,
El sentido de pertenencia a un territorio nacional deriva de esta noción, nos dice José Antonio Gabriel, de este sentido de integridad territorial producto de un proceso de burocratización del Estado. En ese sentido, es importante también que tengamos en cuenta que la legitimidad que tiene el gobernante, si bien es cierto que deriva de su derecho divino de gobierno, también empieza a estar legitimada por otros tipos de argumentos que tienen que ver con los que proponen los intelectuales del siglo XVI. Como el caso de Jean Bodin es fundamental porque él plantea este concepto de la soberanía como un concepto que refleja la relación entre el gobernante y su pueblo, en donde si el pueblo respeta la autoridad del gobernante, el gobernante por consiguiente debe respetar a su pueblo y no avasallarlo, no someterlo, es decir, respetar sus derechos. Esta noción, un tanto basada en este concepto y un naturalista del derecho natural, es fundamental porque está marcando cuáles son los límites del gobernante. Es decir, si bien sabíamos que antes el gobernante concentraba el poder en su autoridad, hacía lo que quería, en este nuevo estado absolutista, que empieza a ser un estado mucho más maduro, Jean Bodin plantea la necesidad de respetar las voluntades del pueblo. Por otro lado, tendremos conceptos trabajados por Thomas Hobbes, que es el contrato social, mediante el cual las personas delegan parte de sus derechos, o delegan parte de sus derechos para que un Estado garantice la supervivencia de la sociedad, y eso parte de una concepción que tiene Thomas Hobbes de la sociedad previo a la organización del Estado. Es decir, Hobbes entendía que la sociedad antes del Estado era una sociedad que vivía en completa anarquía, es decir, los hombres se mataban a sí mismos porque no había normativas, no había leyes, no había un organismo externo que los controlara, por eso esa famosa frase de el hombre es el lobo del hombre, es decir, una destrucción entre especies. Entonces, Hobbes plantea como solución a ese estado de naturaleza el contrato social. Delego una autoridad externa, que es la que me controla, que es la que permite y garantiza mi sentido de la supervivencia como sociedad. Lo trabajo muy bien en otro video, les dejo el enlace para que lo vean. También hay, bueno, en el caso de Nicolás Maquiavelo, que también lo trabajo en otro video, también le dejo el enlace si lo quieren ver. Pero bueno, Nicolás Maquiavelo plantea la razón del Estado, cuál es la razón de ser del Estado. Es esta lógica del poder mismo, de gobernar no en un sentido moralmente correcto, sino en un sentido que genere beneficio. Es decir, el Estado se mide por su calidad, o mejor dicho, por su eficacia, independientemente si esas políticas son correctas o no. Entonces se van planteando estas nociones de delegar a una entidad suprema el gobierno de la sociedad, y que se enmarcan estos intelectuales dentro de la defensa de un gobierno absolutista porque es el tipo de gobierno que ellos conocen. Pero en definitiva estos son los elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprender el Estado absolutista.